¿Estás llorando por mi culpa?, preguntó el CEO. Ella no respondió, pero su silencio dijo más que 1000 palabras. El autobús de segunda clase se detuvo con un chirrido metálico en la terminal de autobuses del norte. Sofía Mendoza bajó lentamente, cargando una maleta desgastada y una mochila que contenía todos sus sueños. El aire de Ciudad de México la golpeó como una bofetada cargada de smog y esperanza a partes iguales. «Aquí estoy, capital», murmuró ajustándose los lentes y observando el caos organizado que la rodeaba. Había dejado atrás Puebla, su familia, y la cómoda pero limitante oficina del arquitecto Ramírez, donde había trabajado los últimos 3 años diseñando casas de interés social. Su madre, doña Carmen, había llorado en la estación de autobuses, suplicándole que reconsiderara su decisión. «Mija, ¿para qué te vas tan lejos? Aquí tienes trabajo seguro, familia que te quiere». Pero Sofía sabía que si no se arriesgaba ahora, a los 28 años, jamás lo haría. La carta de aceptación para la entrevista en Constructora Hernández estaba doblada en su bolsillo, ya amarillenta de tanto manosearla durante las últimas semanas. El taxi la llevó por el circuito interior mientras ella observaba los rascacielos que se alzaban hacia el cielo plomizo. La ciudad era inmensa, intimidante, pero también llena de posibilidades. Su teléfono vibró con un mensaje de su mejor amiga, Laura. «¿Ya llegaste? ¿Cómo está todo? Mándame fotos». Sofía sonrió y tomó una selfie con los edificios de fondo. Se veía nerviosa, pero decidida. Su cabello castaño ondulado se había despeinado durante el viaje y sus ojos marrones brillaban con una mezcla de emoción y terror. El departamento que había rentado por internet resultó ser más pequeño de lo que esperaba, pero estaba limpio y bien ubicado en la colonia Roma Norte. La señora que se lo rentaba, doña Esperanza, una mujer entrada en los 60, con acento chilango marcado, la recibió con café de olla y pan dulce. «Primera vez en el DF, ¿verdad? Se te nota en la cara, chaparrita. No te preocupes, aquí vas a estar bien. Eso sí, no andes sola muy tarde y siempre trae el celular cargado». Sofía pasó la tarde desempacando sus pocas pertenencias y revisando una vez más su portafolio. Los proyectos que había desarrollado en Puebla le parecían modestos comparados con lo que seguramente esperaban en una firma como Constructora Hernández. Había investigado la empresa durante semanas, especializada en desarrollos comerciales y residenciales de lujo, con proyectos icónicos en Santa Fe, Polanco y el centro histórico. Al anochecer, salió a caminar por las calles de la Roma. Los restaurantes comenzaban a llenarse. Las galerías de arte mostraban sus exposiciones iluminadas y había una energía en el aire que nunca había sentido en Puebla. Se detuvo frente a un café y pidió un chocolate caliente, observando a la gente pasar. Ejecutivos con trajes caros, artistas con ropa colorida, estudiantes con mochilas llenas de libros. Todos parecían tener un propósito, un lugar al que pertenecer. Mañana sería el día. La entrevista estaba programada para las 10 de la mañana en las oficinas de Santa Fe. Había practicado sus respuestas frente al espejo, había investigado cada proyecto de la empresa, había planchado su único traje formal 3 veces. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos desconocidos de la ciudad a través de su ventana, Sofía se permitió soñar. Se imaginó diseñando edificios que transformarían el paisaje urbano, trabajando con los mejores arquitectos del país, demostrando que una chica de provincia también podía conquistar la capital. No sabía que al día siguiente su vida cambiaría para siempre. Sofía se despertó a las 5 de la mañana con el estómago hecho un nudo. Había dormido mal, desvelada por los nervios y el ruido del tráfico que jamás cesaba. Se duchó con agua tibia, el boiler era temperamental, y se vistió con su traje azul marino, el mismo que había usado para su graduación. El viaje en metro hasta Santa Fe fue una odisea. En el vagón abarrotado, apretada entre oficinistas y estudiantes, repasó mentalmente su presentación mientras trataba de que no se le arrugara la ropa. Una señora mayor notó su nerviosismo. «¿Primera entrevista de trabajo, mija?» «Sí, señora. En una empresa muy importante. Échale ganas. Tú puedes», le dijo con una sonrisa maternal que le recordó a doña Carmen.
El edificio de Constructora Hernández era una estructura de cristal y acero de 20 pisos que se alzaba imponente contra el cielo matutino. En el lobby, mármol italiano y plantas exóticas creaban una atmósfera de lujo discreto. Sofía se acercó a recepción, donde una joven perfectamente arreglada la atendió con profesionalismo cortés. «Buenos días, vengo a una entrevista con Recursos Humanos». Su nombre: Sofía Mendoza, para el puesto de arquitecta junior. La recepcionista revisó su computadora y le entregó un gafete de visitante. Piso 18. La licenciada Martínez la está esperando. En el elevador, Sofía observó su reflejo en las puertas metálicas. Se veía pequeña, fuera de lugar entre tanto lujo, pero respiró hondo y se recordó por qué estaba ahí. Tenía talento, tenía sueños y había trabajado duro para llegar hasta este momento. La licenciada Patricia Martínez resultó ser una mujer de mediana edad, elegante y directa. Su oficina tenía vista panorámica hacia el poniente de la ciudad, donde se alcanzaban a ver las montañas en un día claro como ese. «Siéntese, por favor. He revisado su expediente y debo admitir que me llamó la atención. Sus calificaciones son excelentes y sus proyectos muestran creatividad, aunque…» hizo una pausa. «Son bastante modestos comparados con lo que manejamos aquí». Sofía sintió que se le subían los colores, pero mantuvo la compostura. «Entiendo, licenciada, pero creo que mi experiencia en proyectos de vivienda social me ha enseñado a ser creativa con presupuestos limitados y a encontrar soluciones eficientes. Estoy segura de que puedo aportar una perspectiva fresca a la empresa». Durante la siguiente hora, Patricia la sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre software, metodologías de trabajo y su visión de la arquitectura contemporánea. Sofía respondió con seguridad, sintiendo que gradualmente se ganaba el respeto de la entrevistadora. «Bien, señorita Mendoza, hay una última persona que quiere conocerla antes de tomar una decisión». Patricia la condujo por un pasillo hacia las oficinas ejecutivas. El ambiente aquí era aún más refinado. Cuadros de artistas mexicanos reconocidos, alfombras persas auténticas y un silencio que hablaba de poder y dinero. Se detuvieron frente a una puerta de madera noble con una placa dorada. «Alejandro Hernández, director general». Patricia tocó y una voz masculina respondió desde adentro. «Adelante». Sofía entró y se quedó sin aliento. Tras un escritorio imponente, estaba el hombre más guapo que había visto en su vida. Alejandro Hernández tenía 32 años, cabello negro ligeramente ondulado, piel bronceada y ojos verdes que la estudiaron con intensidad. Vestía un traje gris carbón que parecía hecho a la medida, y cuando se puso de pie para saludarla, Sofía notó que era alto y atlético. «Mucho gusto, señorita Mendoza. Soy Alejandro Hernández». Su voz era grave, cultiva, con ese acento característico de la gente adinerada de la capital. Cuando le extendió la mano, Sofía sintió una descarga eléctrica al contacto. «El gusto es mío, señor Hernández», logró articular. Alejandro la invitó a sentarse mientras él regresaba a su lugar. Sus ojos no se apartaron de ella en ningún momento, y Sofía se sintió expuesta, como si pudiera leer todos sus pensamientos. «Cuénteme, ¿por qué quiere trabajar aquí?». La pregunta era simple, pero la forma en que la formuló, con esa mirada penetrante, la desarmó. Por un segundo Sofía olvidó la respuesta ensayada y simplemente fue honesta. «Porque quiero crear algo que trascienda. En Puebla diseñé casas, pero aquí puedo diseñar sueños. Puedo ser parte de algo que cambie la forma en que la gente vive y trabaja». Alejandro sonrió por primera vez, y la sonrisa transformó completamente su rostro serio. «Esa es la mejor respuesta que he escuchado en mucho tiempo». Una semana después, Sofía caminaba por los pasillos de Constructora Hernández con un gafete que por fin la identificaba como empleada. Había conseguido el puesto. El salario era 3 veces lo que ganaba en Puebla, y aunque la ciudad era cara, por primera vez en su vida se sentía económicamente estable. Su cubículo estaba en el piso 15, en el departamento de arquitectura junior. Sus compañeros la habían recibido con curiosidad, mezclada con cierta reserva. Estaba claro que no todos los días llegaba alguien de provincia a trabajar ahí. «¿De dónde dijiste que eres?», le preguntó Andrés, un arquitecto de su edad con aire de superioridad. «De Puebla». «Ah, sí, provincia», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero no todos eran así.
Carmen Salinas, una arquitecta senior de 35 años con experiencia en proyectos internacionales, se había acercado a ella el primer día. No hagas caso a los comentarios. Yo también soy de fuera, de Guadalajara. Al principio es difícil, pero si demuestras tu valor te van a respetar. El trabajo era demandante pero emocionante. Su primer proyecto era participar en el diseño de un complejo comercial en Polanco. Sofía se quedaba hasta tarde estudiando los planos, investigando materiales innovadores, proponiendo soluciones que optimizaran espacios y costos. Durante esas primeras semanas, había visto a Alejandro Hernández en varias ocasiones, cruzándose en los elevadores, en juntas de presentación, donde ella apenas era una observadora silenciosa, caminando por los pasillos rodeado de ejecutivos que parecían colgar de cada una de sus palabras. Cada encuentro casual la ponía nerviosa. Él siempre la saludaba cortésmente. A veces incluso le preguntaba cómo se estaba adaptando, pero era evidente que para él ella era solo otra empleada más en una empresa de 300 personas. Un jueves por la noche, mientras revisaba por enésima vez los cálculos estructurales, se dio cuenta de que era la única que quedaba en el piso. El reloj marcaba las 9:30. Su estómago rugía. Había olvidado cenar otra vez. Guardó su trabajo y se dirigió al elevador. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, se encontró cara a cara con Alejandro. Él salía de una junta en la sala de juntas principal, corbata aflojada, mangas de la camisa remangadas, y se veía cansado. «Trabajando hasta tarde, señorita Mendoza», comentó mientras se dirigían hacia la salida. Sí, quería terminar unas revisiones del proyecto de Polanco. Él se detuvo y la miró con atención. ¿El complejo Santa Fe Plaza? Sí, estoy en el equipo de Carmen Salinas. Ese proyecto es importante para nosotros. ¿Cómo lo ve? Sofía dudó. Era su oportunidad de impresionarlo, pero también de meter la pata si decía algo inadecuado. Creo que el diseño original es sólido, pero hay oportunidades para optimizar la circulación en la planta baja. También he estado investigando sistemas de ventilación natural que podrían reducir significativamente los costos de operación. Los ojos de Alejandro brillaron con interés. ¿Ventilación natural en un centro comercial? Sí, hay proyectos en Europa que han implementado sistemas híbridos muy efectivos. Podría mostrarle mi investigación si le interesa. Me interesa mucho. ¿Tiene tiempo para un café? Hay un lugar tranquilo aquí cerca. El café era un pequeño local en la planta baja del edificio de al lado, frecuentado por ejecutivos que trabajaban hasta tarde. A esa hora estaba casi vacío. Alejandro pidió un americano doble. Sofía, un café con leche. «Cuénteme de esa investigación», dijo él recostándose en su silla. Durante la siguiente hora, Sofía desplegó todo su conocimiento. Había estudiado casos en Barcelona, Milán, incluso en Medellín. Tenía números, gráficos que había dibujado a mano, comparativas de costos. Alejandro escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que no solo entendía los aspectos financieros, sino también los técnicos. «Es impresionante», dijo finalmente. «¿Todo esto lo investigó en su tiempo libre?» Sofía se ruborizó. «Me gusta mantenerme actualizada. La arquitectura sostenible es el futuro. ¿Y qué opina de nuestros proyectos actuales? Sea honesta». Era una pregunta peligrosa. Sofía respiró hondo. «Son hermosos, bien ejecutados, rentables, pero creo que podríamos ser pioneros en sostenibilidad sin sacrificar ganancias. De hecho, a largo plazo, podría ser más rentable». Alejandro sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro. «Me gusta cómo piensa, señorita Mendoza». Cuando salieron del café ya era casi medianoche. El aire fresco de la noche era un alivio después del ambiente cerrado del edificio. «¿Cómo se va a su casa?», preguntó él. «En metro y después camino un poco. A esta hora no es seguro, la llevo». Sofía iba a protestar, pero la mirada de Alejandro no admitía discusión. Su auto era un BMW negro, elegante pero no ostentoso. El interior olía a cuero y a una loción cara. Durante el trayecto hacia Roma Norte, hablaron de la ciudad, de cómo había cambiado en los últimos años, de los desafíos del crecimiento urbano. Alejandro conocía cada calle, cada proyecto de desarrollo, cada problema de infraestructura. Cuando llegaron al edificio de Sofía, él bajó para abrirle la puerta. «Gracias por el café y por sus ideas.
Mañana quiero que presente su propuesta a Carmen y al equipo directivo. ¿En serio? En serio. Buenas noches, Sofía. Fue la primera vez que usaba su nombre de pila, y la forma en que lo pronunció hizo que le temblaran las piernas. La presentación fue un éxito. Carmen Salinas había quedado impresionada con la investigación de Sofía, y el equipo directivo aprobó implementar un proyecto piloto de ventilación natural en una sección del centro comercial. Por primera vez desde que había llegado a la ciudad, Sofía sintió que pertenecía ahí. «Excelente trabajo», le dijo Carmen después de la junta. «El señor Hernández pidió específicamente que usted lidere esta fase del proyecto». Sofía pasó los siguientes días coordinando con ingenieros, consultores ambientales y proveedores. Su pequeño cubículo se convirtió en el centro de una pequeña revolución tecnológica. Andrés y algunos otros compañeros la miraban con una mezcla de respeto y envidia. El viernes por la tarde estaba tan concentrada en sus cálculos que no notó cuando alguien se acercó a su escritorio. «¿Cómo va el proyecto piloto?». Levantó la vista y se encontró con Alejandro. Había aflojado su corbata y se veía más relajado que de costumbre. Era la primera vez que venía personalmente a su cubículo. «Muy bien, los ingenieros confirman que la propuesta es viable y ya tenemos cotizaciones de 3 proveedores diferentes». «Perfecto. ¿Tiene planes para esta noche?». La pregunta la tomó por sorpresa. A su alrededor, varios compañeros levantaron la vista disimuladamente. «No, señor». «¿Necesita que me quede?». «No exactamente. Hay un evento de la Cámara de la Industria de la Construcción, networking, presentación de proyectos sostenibles. Pensé que podría interesarle acompañarme». Sofía sintió que todos los ojos del piso estaban sobre ella. Era claramente una invitación profesional, pero también era evidente que no todos los empleados recibían este tipo de atención personal del CEO. «Me encantaría, pero…». Se miró su ropa de trabajo. «No tengo la vestimenta apropiada para ese tipo de eventos». «No se preocupe por eso. El evento es a las 7. La paso a recoger a las 6:30». Antes de que pudiera protestar, él ya se había ido, dejando tras de sí una estela de loción cara y la mirada curiosa de toda la oficina. Sofía corrió a casa después del trabajo. Su guardarropa era limitado, pero tenía un vestido negro simple que había comprado para ocasiones especiales. Se bañó, se maquilló con el poco cosmético que tenía y se peinó con un chongo elegante. A las 6:30 en punto, el BMW negro se estacionó frente a su edificio. Alejandro bajó para abrirle la puerta y cuando la vio, su expresión cambió sutilmente. «Se ve hermosa», dijo con una sonrisa. El evento era en un hotel de lujo en Polanco. El salón estaba lleno de arquitectos, ingenieros, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios gubernamentales. Era un mundo completamente nuevo para Sofía. Conversaciones sobre proyectos de millones de pesos, contactos que se hacían con un apretón de manos, decisiones que podían cambiar el paisaje urbano de la ciudad. Alejandro la presentó como la arquitecta que está revolucionando nuestro enfoque de sostenibilidad. Durante la noche, Sofía tuvo conversaciones fascinantes sobre arquitectura bioclimática, sistemas de captación de agua de lluvia y certificaciones ambientales internacionales. «Está causando sensación», le murmuró Alejandro durante una pausa. «El arquitecto Vázquez de Taller Urbano quiere conocer más sobre su proyecto. No puedo creer que esté aquí. Hace 2 meses estaba diseñando casas de 50 metros cuadrados en Puebla y ahora está hablando de proyectos de 50.000 metros cuadrados en la capital. El talento siempre encuentra su lugar». Al final de la noche, varios contactos le habían entregado sus tarjetas y expresado interés en futuras colaboraciones. Sofía se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Durante el viaje de regreso, el ambiente en el auto era diferente, más íntimo, más personal. «¿Cómo se siente?», preguntó Alejandro. «Abrumada, emocionada, un poco asustada», admitió. «Todo esto es muy nuevo para mí. Se nota que no está acostumbrada a este mundo. ¿Es algo malo?». Alejandro la miró de reojo mientras conducía. «Al contrario, es refrescante. La mayoría de la gente que conozco nació en este ambiente. Da todo por sentado. Usted ve oportunidades donde otros ven rutina». Llegaron a Roma Norte y nuevamente él bajó para abrirle la puerta. En la banqueta, bajo la luz tenue de los faroles, había una intimidad que no existía en la oficina.
Gracias por invitarme esta noche, dijo Sofía. Ha sido increíble. Gracias a usted por acompañarme. No había disfrutado tanto un evento de trabajo en mucho tiempo. Se miraron en silencio por un momento. El aire estaba cargado de algo indefinible, una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Buenas noches, Sofía, dijo finalmente. Buenas noches, señor Hernández. Alejandro, la corrigió. Fuera de la oficina, soy Alejandro. Sofía subió a su departamento con el corazón acelerado. Se había dado cuenta de algo esa noche. No solo estaba impresionada por Alejandro como jefe, sino que había comenzado a sentir algo más profundo, algo peligroso e inadecuado, algo que podía complicarlo todo. Los lunes en Constructora Hernández siempre eran intensos, pero ese lunes Sofía notó algo diferente en el ambiente. Las miradas de sus compañeros se detenían un segundo más en ella. Las conversaciones se interrumpían cuando pasaba cerca, y había susurros que se callaban abruptamente. Carmen se acercó a su escritorio a media mañana con 2 tazas de café. ¿Todo bien?, preguntó, sentándose en la silla de visitas. Sí, ¿por qué? Sofía, eres nueva aquí, así que te voy a dar un consejo de hermana mayor. Carmen bajó la voz. Ten cuidado, el viernes te vieron salir con Alejandro, y ya sabes cómo son los chismes en las oficinas. Sofía sintió que se le subían los colores. Fue un evento de trabajo, Carmen. Nada más. Lo sé y yo lo sé. Pero la gente habla. Alejandro es soltero, guapo, millonario. Cualquier mujer que se le acerque va a ser objeto de especulaciones. ¿Soltero?, se le escapó la pregunta antes de poder detenerla. Carmen la miró con una sonrisa conocedora. Técnicamente sí, pero está comprometido. Se va a casar en 6 meses con Victoria Salinas, hija del dueño de Grupo Salinas. Es un matrimonio conveniente para ambas familias. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Por supuesto que alguien como Alejandro estaría comprometido. Por supuesto que su mundo y el de ella jamás podrían encontrarse realmente. «Ah», fue todo lo que logró decir. «Solo cuídate, ¿sí? Eres una arquitecta brillante. No permitas que los chismes arruinen tu carrera». El resto de la semana transcurrió sin incidentes. Alejandro se mantuvo cordial pero distante, y Sofía se concentró en su trabajo con una intensidad renovada. El proyecto piloto avanzaba bien, y había recibido ofertas de colaboración de 2 firmas importantes que habían estado en el evento. El viernes por la tarde, estaba empacando sus cosas cuando recibió un mensaje interno. «Por favor, venga a mi oficina. A.H.» Sofía subió al piso ejecutivo con el estómago encogido. La secretaria de Alejandro, una mujer elegante de mediana edad, la hizo pasar inmediatamente. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, mirando el atardecer sobre la ciudad. Cuando la escuchó entrar, se volteó. Se veía tenso, casi agitado. «Siéntese, por favor». Ella obedeció, manteniendo una expresión profesional. «¿Cómo va el proyecto?», preguntó él, pero su tono era mecánico. «Bien, los resultados preliminares son muy prometedores. Podríamos estar listos para la presentación final la próxima semana». «Excelente», hizo una pausa larga. «Sofía, necesito preguntarle algo». El uso de su nombre de pila rompió la formalidad que había mantenido toda la semana. «¿Ha escuchado comentarios sobre nosotros? Sobre el viernes pasado». Sofía respiró hondo. «Algunos, pero no les doy importancia». «Yo tampoco debería, pero…» Se pasó una mano por el cabello. «Mi posición aquí es complicada. Cada movimiento que hago es observado, analizado. No puedo permitirme malentendidos». «Entiendo perfectamente», dijo Sofía, aunque las palabras le dolían. «Ha sido muy claro que nuestra relación es estrictamente profesional». Algo en la expresión de Alejandro cambió. La miró intensamente. «¿Ha sido claro?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «Yo, sí. ¿No?». Alejandro se acercó a su escritorio, se sentó en la orilla, quedando cerca de la silla de ella. «Sofía, necesito que sepa algo. Lo que siento cuando estoy con usted no es profesional». Las palabras la golpearon como una ola. Se quedó sin aliento. «Señor Hernández, Alejandro, y no me diga que no siente lo mismo. Lo veo en sus ojos cada vez que nos encontramos en el pasillo. Lo sentí el viernes en la noche cuando la llevé a casa». Sofía se puso de pie abruptamente.
No podemos tener esta conversación, Che. ¿Por qué no? Porque usted es mi jefe, porque está comprometido, porque yo necesito este trabajo. ¿Quiere más razones? Alejandro también se puso de pie, y de repente estaban muy cerca uno del otro. Una razón. Deme una buena razón por la cual deberíamos ignorar esto. Sofía lo miró a los ojos y por un momento casi se rinde. Casi le dice que también siente esa electricidad cada vez que él está cerca, que no ha podido dormir pensando en el sonido de su risa, que la forma en que dice su nombre hace que se le olvide respirar. Pero entonces recordó las palabras de Carmen, recordó los susurros en la oficina, recordó que ella era una chica de Puebla con sueños grandes y que él era un hombre que pertenecía a un mundo donde ella siempre sería una intrusa. «Porque esto no puede terminar bien para ninguno de los dos», susurró. Alejandro retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. «Tiene razón», dijo después de un momento. «Discúlpeme, ha sido inapropiado de mi parte». «No se disculpe, solo olvidémoslo, ¿sí?» Él asintió, pero sus ojos decían todo lo contrario. «Por supuesto. Que tenga buen fin de semana, señorita Mendoza». El regreso al apellido formal fue como un portazo. Sofía salió de la oficina con las piernas temblorosas. El lunes siguiente todo había cambiado. Alejandro estaba en su oficina cuando Sofía llegó, pero la mantuvo cerrada toda la mañana. Cuando finalmente lo vio en el elevador al mediodía, la saludó con una frialdad que cortaba como un cuchillo. «Buenos días, señorita Mendoza». «Buenos días, señor Hernández». Las puertas del elevador se cerraron y Sofía se sintió atrapada en un espacio demasiado pequeño con toda la tensión no resuelta entre ellos. Alejandro miraba los números que marcaban los pisos, su mandíbula tensa, las manos metidas en los bolsillos. Cuando el elevador se detuvo en el piso de ella, Sofía salió rápidamente. No se volteó para mirarlo, pero sintió sus ojos sobre ella hasta que las puertas se cerraron. Carmen la esperaba en su cubículo con una expresión preocupada. «¿Qué pasó el viernes?» Alejandro ha estado de un humor terrible toda la mañana. «Nada importante, solo discutíamos sobre el proyecto». Carmen no pareció convencida, pero no insistió. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Sofía se concentró obsesivamente en su trabajo, quedándose hasta tarde para evitar cualquier encuentro casual. El proyecto piloto estaba casi terminado, y los resultados eran aún mejores de lo esperado. Reducción del 30% en costos de climatización y una mejora significativa en la calidad del aire interior. El jueves por la tarde, mientras revisaba los reportes finales, su teléfono sonó. «Sofía, soy Laura, tu amiga de Puebla». «Laura, qué sorpresa, ¿cómo estás?» «Bien, pero preocupada por ti. Hablé con tu mamá y dice que no has ido a visitarlos en más de un mes. ¿Todo está bien?» Sofía sintió una punzada de culpa. Había estado tan absorta en su trabajo y en la situación con Alejandro que había descuidado a su familia. «Sí, todo bien. Solo muy ocupada con el trabajo». «Sofía, te conozco desde la secundaria. ¿Qué está pasando realmente?» Por un momento, Sofía quiso contarle todo. Sobre Alejandro, sobre los sentimientos que no podía controlar, sobre la confusión que la mantenía despierta por las noches. Pero ¿cómo explicar algo que ella misma no entendía completamente? «Es complicado, Laura. Te prometo que te contaré cuando vaya a Puebla». «¿Cuándo será eso?» «Pronto, muy pronto». Después de colgar, Sofía se quedó mirando por la ventana. El sol se ponía detrás de los edificios, pintando el cielo de naranja y rosa. La ciudad se veía hermosa desde el piso 15, pero también inmensa y solitaria. Trabajando hasta tarde otra vez, se volteó sobresaltada. Alejandro estaba en la entrada de su cubículo, pero esta vez no se veía enojado. Se veía cansado, vulnerable. «Solo terminando unos reportes», respondió tratando de mantener un tono neutral. «¿Puedo sentarme un momento?» Sofía asintió. Alejandro tomó la silla de visitas y por un momento se quedaron en silencio. A esa hora la oficina estaba casi vacía y había una intimidad forzada entre ellos. «Quiero disculparme», dijo finalmente, «por el viernes. No tenía derecho a ponerla en esa situación. Ya le dije que no se disculpara, pero necesito hacerlo». La miró directamente. «Mi vida es complicada. Hay expectativas, compromisos que no elegí pero que debo honrar. No es justo involucrarla en eso». Sofía sintió curiosidad a pesar de sí misma. «¿El compromiso?
Alejandro sonrió amargamente. Mi padre y el señor Salinas son socios desde hace 20 años. Cuando Victoria y yo éramos niños ya hablaban de unir las familias. Nunca fue realmente una elección. ¿Y usted qué siente al respecto? Hasta hace poco. Resignación. Victoria es una buena mujer, inteligente, educada. Pensé que podía funcionar, que podíamos construir algo juntos basado en respeto y compatibilidad. Hasta hace poco, los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella. Hasta que conocí a una arquitecta de Puebla que me demostró que existe algo más que resignación y conveniencia. El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. Alejandro, lo sé, no debería estar diciéndole esto, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento nada. Sofía cerró los ojos tratando de encontrar fuerza. ¿Qué quiere de mí? No lo sé, admitió él. Solo sé que cuando estoy con usted, por primera vez en mi vida, siento que puedo ser yo mismo. No el heredero, no el CEO, no el prometido perfecto. Solo Alejandro. Se inclinó hacia adelante, tomó suavemente la mano de Sofía. Ella no se resistió. Dígame que usted también siente algo, susurró. Dígame que no estoy loco. Sofía lo miró a los ojos, esos ojos verdes que la habían perseguido en sueños, y tomó la decisión más peligrosa de su vida. No está loco, susurró de vuelta. Yo también lo siento. Alejandro cerró los ojos como si las palabras fueran un alivio y una condena al mismo tiempo. En ese momento, ninguno de los dos sabía que Victoria Salinas acababa de salir del elevador y caminaba hacia la oficina de Alejandro para darle una sorpresa. Victoria Salinas caminaba por el pasillo del piso 15 con una sonrisa satisfecha. Había decidido sorprender a Alejandro con una cena en su restaurante favorito para celebrar que habían confirmado la fecha de la boda, 15 de junio, exactamente 5 meses y 3 semanas después. Era una mujer hermosa a los 29 años, con el tipo de belleza refinada que se cultiva en colegios privados y clubes exclusivos. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros y vestía un traje Chanel que había comprado esa tarde en Polanco. Cuando llegó al piso ejecutivo, la secretaria ya se había ido, pero vio luz en la oficina de Alejandro. Se dirigió hacia allá, pero se detuvo al escuchar voces que venían del área de cubículos. Una de ellas era definitivamente la de Alejandro. Curiosa, se acercó silenciosamente. Desde el pasillo podía ver parcialmente el cubículo donde estaban Alejandro y una mujer joven que no reconocía. Lo que vio la dejó helada. Alejandro tenía la mano de la mujer entre las suyas. Sus cabezas estaban inclinadas una hacia la otra en una conversación íntima, y había una tensión palpable entre ellos que Victoria conocía muy bien porque era lo que había faltado siempre en su relación con Alejandro. Yo también lo siento, alcanzó a escuchar que decía la mujer. Victoria se quedó paralizada. Su mente procesaba lo que estaba viendo y escuchando, y una furia fría comenzó a crecer en su pecho. Reconoció a la mujer de las fotografías del evento benéfico que habían aparecido en la revista Quién la semana anterior. Alejandro Hernández con la joven arquitecta Sofía Mendoza. Silenciosamente, sacó su teléfono y tomó una fotografía. Después, con toda la dignidad que pudo reunir, se retiró hacia el elevador. En el cubículo, Alejandro y Sofía seguían perdidos en su momento de vulnerabilidad mutua, ajenos a que habían sido descubiertos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía sin soltar la mano de Alejandro. No lo sé, admitió él. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que esto no existe. Pero tampoco podemos seguir así. Es imposible. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro del pequeño espacio. Podríamos encontrar la forma, ser discretos mientras resuelvo mi situación. ¿Resolver su situación? Alejandro, se va a casar en 5 meses. Puedo cancelar la boda. La declaración los sorprendió a ambos. Alejandro se detuvo, como si no pudiera creer que había dicho esas palabras en voz alta. No puede hacer eso, dijo Sofía poniéndose de pie también. No por mí, su familia, su empresa, todo está conectado con ese matrimonio. ¿Y qué hay de mi felicidad? ¿Y de la suya? Sofía sintió lágrimas quemándole los ojos. A veces la felicidad no es una opción, Alejandro. A veces tenemos que hacer lo correcto, aunque duela. ¿Lo correcto según quién? Según la realidad. Usted vive en un mundo diferente al mío. Lo que pasó aquí esta noche
Fue hermoso, pero también fue un error. Alejandro se acercó a ella. Tomó su rostro entre sus manos. «Mírame a los ojos y dime que fue un error». Sofía lo miró, esos ojos verdes que la desarmarían siempre, y no pudo mentir. «No puedo», susurró. Él se inclinó lentamente hacia ella. Sofía sabía que debía apartarse, que debía correr, que debía salvar lo que quedaba de su cordura y su trabajo, pero no pudo moverse. Cuando los labios de Alejandro tocaron los suyos, fue como si todo el mundo desapareciera. El beso fue suave al principio, tentativo, pero cuando Sofía respondió, se volvió más intenso. Toda la tensión de las últimas semanas se concentró en ese momento. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. «Sofía». «No», lo interrumpió ella, dando un paso atrás. «No puedo. No puedo ser la otra mujer. No puedo ser quien destruya la vida que usted construyó. No está destruyendo nada. Está salvándome». Pero Sofía ya había tomado su bolso y su chamarra. «Necesito irme. Necesito pensar. Por favor, no huyamos de esto. No estoy huyendo. Estoy siendo realista». Se detuvo en la entrada del cubículo. «Alejandro, lo que siento por usted es real, pero no puede ser. Y mientras más tiempo pasemos juntos, más difícil va a ser aceptarlo». Se fue antes de que él pudiera detenerla, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el sabor de sus labios. Sofía no durmió esa noche. Se quedó despierta en su pequeño departamento, repasando cada momento, cada palabra, cada sensación del beso. Una parte de ella quería regresarse a Puebla, huir de una situación que se había vuelto insostenible. Otra parte, la parte que había venido a la capital a perseguir sueños, sabía que tenía que quedarse y enfrentar las consecuencias. Al día siguiente, viernes, llegó temprano a la oficina. Tenía que terminar el reporte final del proyecto piloto y presentarlo el lunes. Era su oportunidad de demostrar su valor profesional, separado de toda la confusión emocional. Carmen llegó una hora después con cara de preocupación. «Sofía, necesito hablar contigo en privado». Fueron a la sala de juntas pequeña. Carmen cerró la puerta. «¿Qué pasó ayer? ¿A qué se refiere?» «Victoria Salinas estuvo aquí anoche. Buscaba a Alejandro. Esta mañana temprano vino a hablar con Recursos Humanos». El estómago de Sofía se hundió. «¿Qué dijo?» «No lo sé exactamente, pero Patricia Martínez me pidió que te dijera que quiere verte a las 11». Sofía sintió que se le secaba la boca. «¿Crees que...?» «No sé qué creer, pero ten cuidado. Victoria Salinas no es una mujer a la que le guste que jueguen con ella». La reunión con Patricia fue tensa pero educada. La directora de Recursos Humanos tenía el expediente de Sofía sobre el escritorio y una expresión inescrutable. «Siéntese, por favor. Ha habido algunas inquietudes sobre su comportamiento profesional». «¿Qué tipo de inquietudes?» «Límites apropiados con superiores. Entiendo que ha tenido interacciones frecuentes con el señor Hernández fuera del horario normal de oficina». Sofía eligió sus palabras cuidadosamente. «He trabajado en proyectos que requieren coordinación directa con la dirección general. Siempre ha sido en contexto profesional. ¿Incluye eso eventos sociales?» «Asistí a un evento de la industria por invitación del señor Hernández, como parte de mi desarrollo profesional». Patricia la estudió por un momento largo. «Señorita Mendoza, usted es una empleada valiosa con gran potencial. Sería lamentable que malentendidos o indiscreciones afectaran su carrera». «¿Me explico claramente?» «Perfectamente, señora». «Excelente. Espero que no tengamos que volver a tener esta conversación». Cuando Sofía regresó a su cubículo, había un sobre en su escritorio. Adentro, una nota escrita a mano en papel membretado de la empresa. «Necesitamos hablar. Estacionamiento subterráneo. Nivel 2 a las 7 p.m. A». Sofía arrugó el papel. Era exactamente lo que no debía hacer, pero a las 7 p.m. estaba en el estacionamiento subterráneo, esperando junto a su auto. Alejandro apareció 5 minutos después. Se veía terrible, como si tampoco hubiera dormido. «Gracias por venir. No debería estar aquí. Lo sé, pero necesitaba verte». Se acercó, pero mantuvo distancia. «Victoria me vio ayer. Nos vio». Sofía cerró los ojos. «¿Qué va a pasar?» «Habló con mi padre esta mañana y aparentemente también con Recursos Humanos. Ya me llamaron. Me dieron una advertencia oficiosa». Alejandro apretó los puños.
Esto es mi culpa. Yo te involucré en esto. Los dos tomamos decisiones, Alejandro. Pero yo tengo más que perder. Tú podrías perder tu trabajo. Y usted podría perder su empresa, su familia, su futuro. Se quedaron en silencio, el peso de la realidad aplastándolos. ¿Qué le dijo a Victoria?, preguntó finalmente Sofía. La verdad, que me he enamorado de otra persona. Las palabras golpearon a Sofía como un rayo. ¿Enamorado? Alejandro la miró intensamente. Sí, Sofía, enamorado. ¿Es eso tan sorprendente? Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Estás llorando por mi culpa?, preguntó él acercándose. El silencio de ella lo dijo todo. Alejandro la abrazó y ella se permitió llorar contra su pecho por un momento, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo acelerado de su corazón. No podemos seguir así, susurró ella. Lo sé. Entonces deje que me vaya. Déjeme renunciar y regresar a Puebla. Será lo mejor para todos. Alejandro la apartó suavemente, la miró a los ojos. ¿Es eso lo que quieres? Es lo que necesito hacer. Eso no es lo que te pregunté. Sofía se secó las lágrimas. Lo que yo quiera ya no importa. Esto se terminó antes de empezar realmente. Se dirigió hacia su auto, pero Alejandro la detuvo. Dame una semana. Una semana para resolver las cosas con Victoria, para hablar con mi padre, para encontrar una solución. ¿Qué solución puede haber, Alejandro? No lo sé, pero no puedo dejarte ir sin intentarlo. Sofía lo miró por última vez, memorizando su rostro. Una semana. Pero después de eso me voy, con o sin su permiso. La semana más larga de la vida de Sofía comenzó el lunes con una presentación del proyecto piloto que debería haber sido su momento de triunfo. Los resultados superaron todas las expectativas. 35% de reducción en costos energéticos, mejora del 40% en la calidad del aire interior y un potencial de ahorro de 3 millones de pesos anuales solo en el complejo de Polanco. La sala de juntas estaba llena de directivos, ingenieros e inversionistas. Sofía presentó con profesionalismo impecable, pero era consciente de las miradas, los susurros discretos, la tensión palpable cuando Alejandro entró y se sentó al fondo de la sala. «Excelente trabajo, señorita Mendoza», dijo el director de operaciones al final. «Este proyecto podría revolucionar nuestro enfoque en todos los desarrollos futuros». Hubo aplausos, pero Sofía se sintió vacía. Todo lo que había trabajado para lograr se veía manchado por las circunstancias. Después de la reunión, Carmen la alcanzó en el pasillo. «¿En serio estás pensando en renunciar?». Sofía se detuvo, sorprendida. «¿Cómo? Los rumores corren rápido aquí. Además, se nota en tu cara. Sofía, acabas de presentar el proyecto más innovador que ha tenido esta empresa en años. No permitas que nada arruine eso. Es complicado, Carmen. Siempre lo es cuando el corazón se involucra en el trabajo, pero tú eres más fuerte que esto». Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. Su padre, don Fernando Hernández, había llegado temprano para una reunión que Alejandro sabía sería determinante. Don Fernando era un hombre de 65 años, con cabello gris perfectamente peinado y la misma mandíbula fuerte de su hijo. Había construido el imperio Hernández desde cero y no toleraba nada que lo pusiera en riesgo. «Siéntate, Alejandro. Tenemos que hablar. Supongo que Victoria ya te contó todo». «Me contó lo suficiente. ¿Es cierto que le dijiste que estás enamorado de una empleada?». Alejandro respiró hondo. «Sí». Don Fernando se quedó en silencio por un momento largo, estudiando a su hijo. «¿Sabes lo que está en juego aquí? El matrimonio con Victoria no es solo una unión personal, es una fusión empresarial. Grupo Salinas tiene los contratos gubernamentales que necesitamos para los próximos 5 años». «Lo sé, papá. ¿Y aún así estás dispuesto a arriesgarlo por una aventura con una chica de provincia? No es una aventura. Entonces, ¿qué es?». Alejandro se puso de pie, caminó hacia la ventana. «Es la primera vez en mi vida que siento algo real. La primera vez que no estoy actuando un papel. Hijo, el amor es un lujo que la gente como nosotros no siempre puede permitirse. ¿Como tú y mamá?». La pregunta colgó en el aire como una bofetada. La madre de Alejandro había muerto cuando él tenía 15 años, pero él recordaba perfectamente que sus padres habían tenido un matrimonio frío, de conveniencia. «Tu madre y yo nos respetábamos»,
Construimos algo sólido juntos, pero nunca fueron felices. Don Fernando suspiró. La felicidad es temporal, Alejandro. El éxito, la estabilidad, el legado familiar, eso permanece. ¿Y si no estoy dispuesto a conformarme con eso? Entonces tendrás que elegir. La empresa y todo lo que representa, o esa chica. Alejandro se volteó para enfrentar a su padre. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando claridad. No puedes tener ambos. Victoria ya habló con su padre. Están dispuestos a olvidar esto si terminas toda relación con esa empleada y confirmas la fecha de la boda. ¿Y si me niego? Entonces perderás todo. La empresa, tu posición, tu futuro, y ella perderá su trabajo. No solo aquí, sino en cualquier firma de prestigio en el país. Los Salinas tienen mucha influencia. Era una amenaza velada pero clara. Alejandro sintió rabia y desesperación a partes iguales. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta el viernes. Victoria quiere una respuesta. Esa misma tarde, Sofía recibió una llamada de su madre. «Mija, ¿cuándo vas a venir a visitarnos? Tu papá está preocupado, dice que suenas diferente cuando hablamos». «Estoy bien, mamá. Solo ocupada». «Sofía, conozco esa voz. Es la misma que tenías cuando te peleabas con Roberto en la preparatoria. ¿Hay un hombre involucrado?» Sofía casi sonrió a pesar de todo. Su madre tenía un instinto infalible. «Es complicado. El amor siempre lo es, mija. Pero recuerda que tú vales mucho. No permitas que nadie te haga sentir menos». Después de colgar, Sofía tomó una decisión. No podía seguir en esa incertidumbre. Escribió su renuncia, formal y profesional, efectiva al final de la semana. El jueves por la noche, estaba empacando sus pertenencias personales del cubículo cuando sintió una presencia familiar. «¿Te vas sin despedirte?». Se volteó. Alejandro estaba ahí, con ojeras profundas y expresión derrotada. «Pensé que sería más fácil así». «¿Para quién? ¿Para ti o para mí?». Sofía siguió empacando sin mirarlo. «Para ambos. Hablé con mi padre. Me dio un ultimátum. Me lo imaginaba. Sofía, mírame». Ella se volteó, y cuando lo hizo, Alejandro vio las lágrimas en sus ojos. «No llores, por favor. No puedo soportar verte llorar». «¿Qué decidió?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta por su expresión. «Que eres demasiado importante para mí, como para arruinar tu vida». Sofía sintió que se le rompía el corazón. «Entiendo». «No, no entiendes. Decidí que voy a cancelar la boda». Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Qué?». «Voy a perder la empresa, probablemente mi familia, pero no puedo casarme con Victoria sabiendo lo que siento por ti». Sofía lo miró horrorizada. «No puedes hacer eso, no por mí. Es mi decisión. Es una decisión estúpida». Caminó hacia él. «Alejandro, escúchame. Yo me voy. Mañana voy a entregar mi renuncia y el lunes estaré en un autobús de regreso a Puebla. Tú vas a casarte con Victoria. Vas a conservar tu empresa y en unos años esto será solo un recuerdo. No puedo olvidarte. Vas a tener que hacerlo». Le tomó el rostro entre las manos. «Por favor, no destruyas tu vida por algo que no puede ser». Se miraron intensamente, memorizando cada detalle del rostro del otro. «Te amo», susurró Alejandro, «y yo te amo a ti. Por eso me voy». Se besaron una última vez, un beso desesperado, lleno de todo lo que nunca podrían decirse, de todos los futuros que nunca vivirían juntos. Cuando se separaron, Sofía ya había tomado su decisión final. «Adiós, Alejandro». Se fue sin mirar atrás, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el peso de una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. 6 meses después, la oficina de arquitectura Mendoza en Asociados, en el centro histórico de Puebla, era pequeña pero acogedora. Sofía había regresado a su ciudad natal con una perspectiva completamente diferente y una determinación férrea de construir algo propio. Con los ahorros de sus meses en Ciudad de México y un préstamo del banco, había abierto su propia firma especializada en arquitectura sostenible. Su primer proyecto había sido la renovación de una casa colonial del siglo XVIII convertida en hotel boutique, aplicando técnicas de ventilación natural y eficiencia energética. La experiencia en Constructora Hernández, a pesar de cómo terminó, le había dado credibilidad. Los clientes llegaban atraídos por su trabajo en el proyecto piloto, que había sido publicado en varias revistas especializadas.
Sofía, llegó este paquete para ti, dijo Ana, su asistente, entrando a la oficina con un sobre elegante. Era una invitación. Sofía reconoció inmediatamente el papel membretado. Constructora Hernández la invitaba al lanzamiento de su nuevo programa de sustentabilidad ambiental. En letra pequeña al final, una línea escrita a mano. Tu trabajo fue la inspiración. Gracias. A.H. Sofía sonrió tristemente. Había seguido las noticias desde lejos. La boda de Alejandro con Victoria había sido el evento social del año, con cobertura en todas las revistas de sociales. En las fotos, él se veía guapo y elegante, pero Sofía podía ver en sus ojos algo que otros no notarían: una resignación profunda. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Arquitecta Mendoza», habla el licenciado García, del ayuntamiento. «Tenemos una propuesta que podría interesarle». Una hora después, Sofía caminaba por el centro de Puebla con una sonrisa genuina. El municipio quería que diseñara un complejo de viviendas sociales con criterios sostenibles. Era exactamente el tipo de proyecto que la emocionaba: la oportunidad de hacer arquitectura con impacto social. Se detuvo en el Zócalo a tomar un café. El día era hermoso. El aire limpio de la provincia contrastaba dramáticamente con el smog de la capital. Había familias paseando, estudiantes sentados en las bancas, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos con sonrisas genuinas. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura. «Café esta tarde, tengo chismes». Sofía respondió rápidamente. «Perfecto. Café palafoxiano a las 5». En la tarde, mientras esperaba a Laura en su café favorito, Sofía reflexionó sobre los últimos 6 meses. Había momentos de dolor intenso, noches en que despertaba pensando en Alejandro, días en que se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero también había descubierto una fortaleza en sí misma que no sabía que tenía. Había construido algo propio, había encontrado propósito en su trabajo, había recuperado la cercanía con su familia. Laura llegó con su energía característica y una sonrisa traviesa. «¿Estás lista para las noticias?» «Depende. ¿Son buenas o malas?» «Interesantes». Se acercó conspiratorialmente. «¿Te acuerdas de Carlos Méndez, el arquitecto que vino a dar una conferencia el mes pasado? El de la firma de Querétaro. Ese mismo. Me preguntó por ti, específicamente si tenías novio». Sofía levantó una ceja. «Laura, escúchame. Es guapo, inteligente, exitoso y claramente interesado. Además, no está casado, comprometido, ni tiene drama familiar. No estoy lista para eso. ¿Cuándo vas a estar lista?» «Han pasado 6 meses, Sofía. Sé que lo que pasó en México fue intenso, pero no puedes quedarte estancada para siempre». Esa noche, sola en su departamento, Sofía se encontró pensando en las palabras de Laura. Había construido una nueva vida, pero ¿había construido un futuro? Tomó la invitación de Constructora Hernández y la estudió nuevamente. El evento era la próxima semana en Ciudad de México. Parte de ella quería ir. Quería ver a Alejandro una vez más. Quería saber si había encontrado felicidad en su matrimonio de conveniencia. Pero otra parte, la parte más sabia, sabía que algunos capítulos tenían que cerrarse definitivamente. Guardó la invitación en un cajón y abrió su laptop. Tenía planos que revisar, propuestas que escribir, un futuro que construir. 3 días después, el timbre de la oficina sonó a las 6 de la tarde, cuando Ana ya se había ido. Sofía fue a abrir, esperando que fuera algún cliente que había olvidado algo. Se quedó paralizada. Alejandro estaba en la puerta, más delgado que antes, con algunas canas prematuras en las sienes, vestido casualmente con jeans y camisa blanca. En sus manos llevaba un ramo de flores modestas, nada ostentoso. «Hola, Sofía». Por un momento ninguno de los dos pudo hablar. Los 6 meses se desvanecieron como si hubieran sido 6 minutos. «¿Qué estás haciendo aquí?», logró articular ella. «Vine a buscarte». «Alejandro, eres un hombre casado». «Ya no». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. «¿Qué?» «Me divorcié la semana pasada. Victoria y yo acordamos que no podíamos seguir fingiendo. Ella también encontró a alguien más». Sofía se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo que las piernas le temblaban. «¿Y tu empresa? ¿Tu familia?» «Perdí la empresa. Mi padre no me habla».
Los Salinas retiraron todos los contratos. Sonrió tristemente. Pero por primera vez en mi vida, soy libre de tomar mis propias decisiones. Se miraron en silencio. Sofía veía en sus ojos la misma vulnerabilidad que había visto aquella noche en la oficina, pero también algo nuevo: determinación. ¿Estás llorando por mi culpa?, preguntó él suavemente, notando las lágrimas en sus ojos. Esta vez, el silencio de ella no lo dijo todo. Esta vez, Sofía sonrió a través de las lágrimas. No, susurró. Esta vez estoy llorando porque eres libre. Alejandro se acercó lentamente. Le ofreció las flores. ¿Hay espacio para un ex-CEO en una firma de arquitectura sostenible? Sofía tomó las flores. Respiró su aroma. ¿Qué sabes sobre arquitectura sostenible? Nada, pero puedo aprender. Y sé mucho sobre administración y finanzas. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Si descubres que el amor no es suficiente para construir una vida juntos? Alejandro le tomó el rostro entre las manos, como había hecho tantas veces en sus sueños. Entonces, al menos habremos intentado, al menos habremos sido valientes. Cuando se besaron en la puerta de la oficina, con el sol poniente de Puebla como testigo, Sofía supo que a veces los finales son en realidad nuevos comienzos. Que a veces, solo a veces, el amor es suficiente para construir todo de nuevo.